habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hola, soy Luis Morales de Miel San Marcos. Hoy quiero leer y meditar contigo el proverbio del día. Proverbios capítulo 16. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor, el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. El rey detesta las fechorías,
porque su gobierno se basa en la justicia. El rey se complace en las palabras de labios justos, ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros, los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Hola mi amigo y mi amiga, qué gusto saludarte, dándote la bienvenida a tu programa de estudio bíblico diario, siguiendo el método de un capítulo de la Biblia cada día. Así vamos libro a libro, estudiando toda la Biblia, alimentándonos y fortaleciendo nuestra fe y nuestra vida espiritual. Estamos ya en Proverbios capítulo 16. Y en el versículo 1 dice: del hombre es hacer planes en el corazón, de Jehová es poner la respuesta en la lengua. Me recuerda este versículo el dicho o aquel refrán creado o escrito por Tomás de Kempis en el siglo XV, quien dijo: el hombre propone, pero Dios dispone. Algunos dicen que esto lo dice la Biblia. No, esto no está en la Biblia. Ese dicho, ese refrán fue escrito por Tomás de Kempis. Y este versículo 1 nos dice que finalmente es Dios quien nos permite concretar las ideas. Es Dios quien nos permite llevar adelante alguna decisión, a concretar lo que hemos pensado y la realización de esos pensamientos. En el versículo 9 también tiene relación, se conecta con esta idea. El versículo 9, míralo bien: el corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. Podemos proponernos alguna meta, algún proceso, un proyecto, pero tenemos que contar con Dios, porque finalmente Él es el que dispone, Él es el que está allí para enderezar nuestro camino, para ayudarnos, para que todo salga bien.
Y también el versículo 33 tiene relación, está conectado. Las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de Jehová. En otras palabras, finalmente Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y nosotros podemos pensar, decir que vamos a realizar tal idea, tal proyecto, que vamos a hacer tal viaje, pero finalmente tenemos que esperar la voluntad de nuestro Dios. Porque Dios es soberano y el hombre es limitado. Nosotros estamos limitados por muchos aspectos. Don Quijote de la Mancha dijo: no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Otro refrán importante que algunos dicen, mira, la Biblia presenta ese mensaje. No, eso lo dijo Don Quijote de la Mancha. No se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Y eso es correcto, porque también la palabra de Dios así lo anuncia, lo dice, lo declara, como lo estamos viendo en estos versículos de Proverbios 16. En otras palabras, amigos, Dios tiene la última palabra. Dios tiene el control. Amigos, tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios. Él tiene el control y conoce lo que es mejor para cada uno. Dios sabe muy bien lo que es mejor para tu vida. Por lo tanto, debemos consultarle. Debes tener en cuenta consultar a Dios en todas tus ideas, en todos tus planes. Quiero que pienses en los planes que tienes hoy en tu vida, para esta semana, para estos 15 días, para este mes, para este año, para este resto de año. ¿Cuáles son tus planes? ¿Los has puesto en la voluntad de Dios? ¿Los has puesto en las manos de Dios? Recuerda, Él tiene la última palabra. Así es como logramos hacer las cosas bien, cuando ponemos esos pensamientos, esos proyectos en las manos de Dios. Y tener en cuenta lo que dice Dios en el versículo 2 y 3. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué importante es que encomendemos a nuestro Dios nuestros pensamientos, toda nuestra vida, y nuestros pensamientos serán afirmados, serán realizados felizmente. Hoy vivimos con una filosofía de lo relativo. Todo es relativo en la vida para la gente de hoy. La conducta es relativa, los valores, los principios, todo es relativo. Y estamos en esta era donde lo que dice la Biblia se profetizó. A lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Estamos en un mundo realmente confundido y confuso, en donde no se sabe qué es el camino, cuál es el camino mejor, donde todo se está torciendo de lo que es verdad, de lo que es puro, de lo que es correcto. No hay valores, no hay principios, porque todo es relativo. Y el versículo 2 dice que a cada uno le parece correcto su proceder, pero es Dios quien determina la integridad de una persona. Así que, ¿cómo podemos saber cuando una persona es íntegra? ¿Cómo podemos descubrir lo que es malo, lo que es bueno? ¿Cómo podemos saberlo en un mundo de confusión, en un mundo de oscuridad, en un mundo de pecado? ¿Cómo podemos saberlo? Sencillo, podemos saber con la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, entonces se aclara. Hay luz en medio de la oscuridad y entendemos claramente cuáles son los principios y valores que debemos practicar. Es Dios quien examina, Él pesa el espíritu humano. Como juez perfecto, Dios puede distinguir entre los verdaderos valores y los antivalores. Como Él es juez perfecto, santo, en plenitud, Él es la autoridad para determinar cuándo algo es bueno y cuándo es malo, cuándo es un valor y cuándo es un antivalor. Por eso el mundo debe ser llamado a volver a la palabra de Dios, volverse a Dios para encontrar la paz que hoy cada día más se daña, se afecta en nuestro mundo
Vemos cuántos problemas hay. Vemos cuántos países están en guerra, cuántas sociedades, cuántos problemas en las ciudades, porque se han alejado de Dios los seres humanos. Entonces vemos un deterioro continuo de la raza humana. Necesitamos el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y mira, amigo y amiga, es en la palabra de Dios donde vamos a encontrarlo. Por ello debemos hacer lo que dice el versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sus propios fines, incluso al malvado para el día malo. Abominables para Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y comienza a hablar ahora de cuánto rechaza Dios el orgulloso, al altivo. Pero con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es con el temor de Jehová que vamos a tener un proceder correcto. El versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y bueno, el 5 nos dice que abominable, impuro es el orgulloso ante Dios. Pero el temor nos lleva a la humildad, nos lleva a apartarnos del mal y a acogernos a la misericordia y a la verdad en Jesucristo nuestro Señor. Y sigue diciendo en este capítulo sigue mencionando varios principios importantes que quiero resaltar, como el versículo 11. Las balanzas y el peso justos son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Las balanzas justas, de uso para las balanzas portátiles de los comerciantes, se está refiriendo aquí de esas balanzas, y Dios está siempre motivándonos a ser correctos, a no hacer trampa, a no hacer fraude. No debemos vivir en lo correcto, en la justicia, tal como Dios así nos lo demuestra. Él nos da ejemplo y espera de nosotros esa vida de equilibrio, de equidad, una vida correcta, apartado del fraude, del engaño, de la mentira, del robo, que se ve tanto hoy en el mundo. Más adelante, el versículo 16, también lo he subrayado: mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Cuántas personas tienen mucho dinero pero no tienen sabiduría? Viven con una vida desaforada, viven en caminos de perversión y no tienen paz en su corazón. Mejor es la sabiduría que tener las riquezas, dice aquí la palabra de Dios, porque la sabiduría nos permite saber tomar correctas decisiones. La sabiduría nos ayuda a emplear correctamente el conocimiento que hemos adquirido y nos da una vida equilibrada, una vida llena de regocijo, de tranquilidad, y no en las afugias de una vida en desequilibrio, aunque con dinero, como muchos hemos visto sus historias tristes de grandes personas que atesoraron fortunas, pero nunca fueron felices. Le faltó el ingrediente que solo viene de Dios, la sabiduría. Versículo 18. Antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes, es decir, el antecedente directo es la soberbia. La soberbia produce el quebranto y la altivez lleva a la caída. Cuidado debemos tener con ser altivos. Debemos desterrar la altivez de nosotros y pedirle a Dios que nos ayude a vivir humildemente. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los soberbios, dice el 19. Ahora vamos al versículo 22. Manantial de vida es el entendimiento para el que lo posee, pero la erudición de los necios es pura necedad. 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos.
aquí nos resalta la importancia de hablar bien, de usar bien nuestros labios, nuestra boca para pronunciar palabras edificantes, que nuestros dichos sean suaves y sean como la miel, dulces, para dar suavidad al alma y medicina a los huesos, para confortar a las personas que están a nuestro alrededor, nuestro derredor. Versículo 25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Por eso debemos siempre consultar a Dios, porque podemos pensar que el camino que vamos a tomar o estamos decidiendo por algo, no sabemos que eso va a traer de repente decepción, va a traer sufrimiento, va a traer dolor, va a traer pérdida a nuestra vida. Pero si consultamos a Dios, Él nos dará entonces la bendición para tomar otro camino, el camino derecho. Versículo 28, el hombre perverso promueve contienda y el chismoso separa los mejores amigos. El hombre perverso y el chismoso producen muchas contiendas, provocan contiendas entre las personas que les rodean y pueden dañar hasta amistades, lo han hecho ya. Cuida entonces tus amistades, amigo y amiga. Ten cuidado del perverso, ten cuidado del chismoso, porque hay que mantenerlo, como dicen algunos, a raya, al límite, con distancia, porque nos pueden afectar grandemente, sobre todo en nuestras relaciones interpersonales. Y llegamos al final, el versículo 31, corona de honra es la vejez, que se encuentra en el camino de la justicia. Llegar a vejez en justicia es algo honorable, es una corona, llegar a la vejez pero con justicia, con un comportamiento, buen comportamiento, con valores, con principios, con rectitud. Y dice el 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Y así llegamos al final de este capítulo, recordando que hay cosas que lucen en nuestra vida y que nos dan belleza. ¿Sabes cuáles son esas cosas que lucen en la persona justa, en la persona íntegra, en la persona que busca, que anda en el temor de Dios, en la persona que vive en justicia? A esa persona le luce la belleza, le luce la fuerza, le luce la vejez. A esa persona le lucen las riquezas, una persona que vive en justicia, porque va a usar siempre todos los recursos para bien de la humanidad. A esa persona justa le luce la sabiduría. Que tú y yo seamos esa clase de personas justas y que de esa forma podamos agradar a Dios y llevar adelante una vida que sea de bendición para los que nos rodean. Cuidado con la lengua, dice el capítulo. Cuidado con tomar decisiones sin consultar a Dios, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Tengamos cuidado con ello para que podamos así tener la bendición de Dios y la prosperidad en sus caminos. Llegamos al final, es el momento de que compartas con tus amigos la invitación a unirse a este plan de estudio bíblico. Oremos. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu llamado constante a vivir en un camino de justicia. Ayúdanos a lograrlo cada día bajo la guía de tu Santo Espíritu. Y hoy, Señor, bendice a mi amiga y amigo que me escucha ahora. Tú sabes su condición, su necesidad, su problema. Oro, pido, clamo junto a mis amigos por esa persona que está en esa dificultad, en este momento en una encrucijada, que no sabe qué hacer. Señor, dale sabiduría, dale el camino, dale la salida, y que pueda esa persona honrarte y glorificarte por tu gran poder. Gracias, Señor, te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde en tus actividades de hoy.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría, esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham.
Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en 2 ocasiones diferentes, Él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. El libro de Génesis, capítulo 47. Entonces José fue a ver al faraón y le dijo: Mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán. Vinieron con todos sus rebaños, sus manadas y sus posesiones, y ahora están en la región de Gosén. José llevó con él a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón preguntó a los hermanos: ¿A qué se dedican? Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo, debido a que en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, porque el hambre es muy intensa allí. Por lo tanto, le rogamos que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: Ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes? Jacob respondió: He andado por este mundo ya 130 arduos años. Pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio.
Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí, tal como el faraón había ordenado. Y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento, y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se moría de hambre. José, al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán, y lo depositó en la tesorería del faraón. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José. ¡Ya no tenemos dinero! ¡Por favor! ¡Dennos alimentos! ¡O moriremos ante sus propios ojos! José respondió: Ya que no tienen dinero, tráiganme sus animales. Yo les daré alimentos a cambio de sus animales. Entonces llevaron sus animales a José a cambio de alimentos. A cambio de sus caballos, rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado y burros, José les proveyó alimento para un año más. Entonces ese año llegó a su fin. Al año siguiente, ellos acudieron nuevamente a José y le dijeron: No podemos ocultarle la verdad, Señor. Se nos acabó el dinero. Y todas nuestras manadas de animales son suyas. Ya no nos queda nada para entregarle, excepto nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué morir delante de sus propios ojos? Cómprenos a nosotros y también a nuestras tierras a cambio de alimentos. Ofrecemos nuestras tierras y nos ofrecemos nosotros mismos como esclavos para el faraón. Solamente provéanos de grano para que podamos vivir y no muramos, y para que la tierra no quede vacía y desolada. José, pues, compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa. Así que pronto toda la tierra pasó a ser posesión del faraón. Y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos, desde un extremo de Egipto hasta el otro. Las únicas tierras que no compró fueron las que pertenecían a los sacerdotes. Ellos recibían una ración de alimentos directamente del faraón, por lo cual no tuvieron que vender sus tierras. Entonces José le dijo al pueblo: Miren, hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para el faraón. Les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, 1/5 parte de los cultivos será del faraón. Ustedes podrán quedarse con las otras 4/5 partes como semilla para sus campos y alimento para ustedes, los de su casa y sus niños. Usted nos ha salvado la vida. Permítanos, Señor nuestro, ser los esclavos del faraón. Entonces José emitió un decreto, aún vigente en la tierra de Egipto, según el cual el faraón recibiría 1/5 parte de todas las cosechas cultivadas en su tierra. Solo la región perteneciente a los sacerdotes no fue entregada al faraón. Mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto. Allí adquirieron propiedades y fueron prósperos, y la población creció con rapidez. Jacob vivió 17 años después de haber llegado a Egipto, así que en total vivió 147 años. Cuando se acercaba el momento de su muerte, Jacob llamó a su hijo José y le dijo: Te ruego que me hagas un favor. Pon tu mano debajo de mi muslo y jura que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a esta última petición. No me entierres en Egipto. Cuando muera, llévate mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados. Entonces José prometió: Haré lo que me pides. Jura que lo harás.
Así que José hizo juramento, y Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hoy vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el libro del Génesis y en esta oportunidad vamos a detenernos en el capítulo 47 para continuar el estudio y el desenlace de la vida de José y su familia que ya habían llegado desde la tierra de Canaán hasta Egipto y se habían instalado en el sector llamado Gosén. Pronto estaremos terminando el libro de Génesis y continuaremos con Éxodo. Génesis es la base y el fundamento para entender las enseñanzas y las historias que vendrán desde Éxodo hasta el libro de Apocalipsis. Así que no olvides suscribirte a este canal de esperanza, activa las notificaciones y compártelo con otras personas y así juntos seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. El capítulo 47 comienza de la siguiente manera. José fue y avisó a Faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos, sus ovejas, sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de Canaán y están en Gosén, la tierra que José había preparado para su familia, para que mantuvieran su independencia, para que vivieran a cierta distancia de los egipcios. Entonces dice el versículo 2 que José escogió a 5 de sus hermanos y los presentó a Faraón. Hizo una escogencia particular en una audiencia pública. Ahora el Faraón iba a conocer a la familia del hombre que le había dado prosperidad a la tierra de Egipto. Faraón preguntó a los hermanos de José: ¿cuál es vuestro oficio? ¿Qué pudo haber esperado el Faraón escuchar? Magos, astrónomos, hombres de ciencia, hombres de negocios quizá. Pero no, ellos respondieron: somos pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres lo han sido. Dijeron además a Faraón: hemos venido para habitar en esta tierra, porque no hay pasto en Canaán para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave allá. Por lo tanto te rogamos que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Estos hombres llegaron simplemente como peregrinos, como hombres que ya tenían su vida realizada en la tierra de Canaán, y aunque ellos en realidad no habían poseído la totalidad de esta tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob, ellos sabían que pronto tendrían que regresar a la tierra de Canaán. Su paso era provisional, momentáneo, circunstancial. Y ya aquí podemos extraer una enseñanza para nosotros. Tú y yo estamos en este mundo. Hemos nacido en esta tierra, pero nosotros no somos de este lugar. Estamos aquí como peregrinos, como extranjeros. Estamos de paso, circunstancialmente nos encontramos en este lugar esperando que Cristo venga a buscarnos y a llevarnos a una patria mejor, a una tierra que se llama la Canaán celestial, la nueva Jerusalén, que ha de descender del cielo como una esposa engalanada
para su esposo. Nosotros tendremos la oportunidad de vivir en la patria celestial durante 1000 años, dice el libro de Apocalipsis. Estaremos en un paseo turístico vacacional en la patria celestial hasta que bajemos a una tierra nueva y transformada por el poder de Dios. Tú y yo somos peregrinos y anhelamos una tierra mejor. Y eso fue lo que ellos le expresaron a Faraón. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Vamos a regresar a la tierra que el Señor nos ha prometido. Por cierto que en el libro o la carta a los Hebreos, el escritor de esta carta dice que estos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros, anhelaban una tierra mejor, a decir la celestial, y eso lo podemos leer claramente en el capítulo 11 de Hebreos. El versículo 5 dice que entonces Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto se halla ante ti, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Recordemos que el faraón está agradecido por lo que José ha hecho, y el faraón respeta al Dios de José. Por eso, en esa muestra de reciprocidad por la bondad que Dios ha hecho con la tierra de Egipto, entonces le da a estos siervos del Señor, les da lo mejor de la tierra allí en Gosén. Y nosotros podemos hacer una pausa para pensar quién era en realidad este faraón en tiempos de José. La Biblia no detalla su nombre, pero es la segunda vez que se menciona un faraón en el libro de Génesis. La primera vez fue cuando Abraham tuvo que ir por también una circunstancia de crisis alimenticia, que tuvo que ir circunstancialmente a la tierra de Egipto, y allí pues Abraham engañó al faraón diciendo que Sara era su hermana, siendo en realidad su esposa, y Dios protegió a Abraham, a Sara y también al faraón, porque Dios le reveló un sueño al faraón para que no tocase la esposa de Abraham. ¿Cómo se llamaba ese faraón? No lo sabemos. De hecho, la historia universal nos presenta una gran cantidad de faraones de diferentes dinastías, y hay discusiones entre teólogos e historiadores con respecto a la ubicación en la historia de cada uno de estos gobernantes egipcios. Lo importante no es cómo se llamaba este faraón, sino la impresión que pudo tener a través del pueblo de Dios. La influencia del pueblo de Dios en Egipto iba a ser importante, pero el tiempo iba a pasar y nos encontraremos con un periodo histórico diferente cuando estudiemos la vida de Moisés. El hecho es que este es el segundo faraón que se menciona con más relevancia en el libro de Génesis, el faraón que sí conocía a José. El versículo 7 dice: después José llevó a su padre y lo presentó a Faraón. Un tiempo después, en una circunstancia diferente, ahora el faraón va a tener una audiencia privada con el padre de José. Si José era un hombre de sabiduría, si José era un hombre que tenía el poder de Dios y que Dios lo utilizaba como su instrumento, ¿cuánto más poder no debería tener de parte de Dios el padre de José? Eso era lo que pensaba Faraón. Oye, si este muchacho, si este joven tiene la sabiduría de lo alto, la instrucción de su padre debió haber ayudado en la educación de su hijo. Por lo tanto, el padre debe ser un hombre mucho más sabio. Y me llama mucho la atención porque Jacob se presenta ante el faraón en esta audiencia privada y dice que Jacob bendijo a Faraón. No hay una manifestación de que Jacob se haya sentido inferior delante de la presencia de este gobernante, porque Jacob era el representante de Dios allí en ese lugar. Jacob era el hombre que Dios había escogido, y a pesar de todos sus errores, y a pesar de todas sus equivocaciones, y a pesar de toda su historia triste, Jacob era el instrumento de Dios y su representante para impartir una bendición a este gobernante. Y esto nos da a nosotros una nueva enseñanza. Para Dios no hay acepción de personas. El plan de salvación también estaba dispuesto para el faraón de Egipto, como también el plan de salvación puede arropar a cualquier persona en cualquier parte del mundo y en cualquier posición social, política o económica.
Dios ha estipulado el plan de salvación para todos los seres humanos. Pero lamentablemente no todos aceptarán el plan de salvación y Dios no puede forzar a nadie. Si Dios forzara a alguien para llevárselo a la patria celestial, el cielo sería como un lugar de tormento para ellos. Pero aquí vemos un Jacob impartiendo, ofreciendo una bendición a este gobernante. Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Es interesante que le haya hecho esta pregunta a este hombre de Dios. La respuesta de Jacob es mucho más interesante. Versículo 9. Los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los años de la vida de mis padres. Pocos y malos, 130, pocos y malos. Esto quiere decir que Jacob reconocía que sus padres, Abraham e Isaac, habían sido mucho más longevos, pero habían tenido una vida de menos sufrimientos. Un sufrimiento que vino a la vida de Jacob por sus malas decisiones al principio de su vida, en su juventud, pero entendiendo que todavía había esperanza, no solo para su vida, sino para la vida de toda su familia y de todos los que estaban a su alrededor, porque él dice, los días de mi peregrinación, yo no soy de este mundo, decía Jacob, yo no soy de esta tierra, yo soy de la patria celestial, estoy aquí como un peregrino, estoy errante, no tengo ninguna posesión material, sino simplemente mi familia, mi ganado, lo que Dios me ha dado, simplemente me lo ha dado como un mayordomo que ha de administrar todo lo que tiene. Y nosotros podemos decir claramente que también somos mayordomos del Señor. Nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Y el versículo 10 dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así José instaló a su padre y a sus hermanos y le dio posesión de la mejor tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, como mandó Faraón. Y José proveía el sustento para su padre y para sus hermanos, para toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. En toda la tierra no había pan y el hambre era muy grave, por lo que la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecieron de hambre. A partir del versículo 14 vamos a ver la próspera administración de José en esta circunstancia particular. José juntó todo el dinero que había en Egipto y en Canaán por el alimento que de él compraban. Y José llevó el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero de Egipto y de Canaán, vino todo Egipto a José y le dijeron, danos pan. ¿Por qué moriremos por haberse acabado el dinero? José les dio una solución, versículos 16 y 17. José les dijo, si se acabó el dinero, dad vuestro ganado y os daré alimento. Y ellos trajeron su ganado a José, y José les dio alimento a cambio de caballos, ovejas, vacas, asnos, y los sustentó de pan por todo el ganado aquel año. Mis queridos amigos, tú puedes decir, pero José, ¿por qué no fue generoso con esta gente? ¿Por qué tenía que ser un capitalista? ¿Por qué tenía que dar alimento a cambio de posesiones materiales? Si la gente era lo único que tenía para subsistir. Si había tanta abundancia en Egipto, ¿por qué José no regaló la comida a las personas que lo necesitaban? Porque aquí hay una lección para nosotros. Lo que no nos cuesta, sencillamente no lo valoramos. Y José había recibido sabiduría de lo alto. Pero no solamente José había tenido la sabiduría para almacenar alimento, sino también para administrar. Y José quería enseñar a las personas que todo cuesta algo. Todo tiene un valor. Dios sustenta, Dios provee, pero yo tengo que valorar. Cuando Dios me provee dinero, yo no puedo derrochar el dinero. Yo tengo que administrarlo sabiamente. Cuando Dios me da posesiones materiales,
Yo no puedo sencillamente destruirlas porque son posesiones materiales que hoy las tengo y mañana no. Tengo que administrarla. Cuando yo me dedico a estudiar y me cuesta mi estudio y tengo que pagarlo y tengo que trasnocharme estudiando, yo voy a valorar el título que recibiré al final de una carrera universitaria. Pero si todo me lo dan, si todo me lo regalan, si todo me lo ponen con facilidad, es posible que no se valore. Y la experiencia de muchas personas da la razón de que esto es realmente así. Cuando las cosas nos cuestan, la valoramos más. Si José hubiese regalado el alimento a todo el mundo, la gente se hubiese dedicado a ser glotona, a sencillamente utilizar sistemas de corrupción, porque como todo es gratis, entonces yo mañana vuelvo y se me va a dar más y yo empiezo a extorsionar con lo que tengo a otras personas, porque la experiencia de la humanidad nos ha enseñado que así es. A partir del versículo 18 dice que se acabó ese año y se acabó la comida ese año y vinieron el año siguiente y le dijeron: no encubriremos a nuestro señor que el dinero se acabó, también se acabó el ganado y todo es de nuestro señor, nada ha quedado sino nuestro cuerpo y nuestra tierra. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y la tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no quede asolada la tierra. Entonces José compró toda la tierra de Egipto para Faraón. Los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque el hambre se había agravado sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y pasó al pueblo a las ciudades desde un extremo de Egipto hasta otro. Únicamente no compró la tierra de los sacerdotes por cuanto ellos comían la ración que les daba el Faraón. Por eso no vendieron sus tierras. Si nosotros profundizamos un poco más en esta táctica de José para administrar todo lo que estaba sucediendo, nos daremos cuenta que José sí fue generoso, porque José compró la tierra y los compró a ellos como siervos, pero les dio la libertad de trabajar y de ellos también administrar, porque José administraba algo que no le pertenecía a él. Ahora estas personas que estaban alrededor podían administrar las tierras de Faraón, cuidarlas y sustentarse también de ellas. Y nosotros hoy podemos decir que todo le pertenece a Dios. Tú y yo somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, de nuestro cuerpo, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestro dinero y de nuestro tiempo. Todo le pertenece a Dios y Dios siempre va a proveer para nosotros. Esta gente ahora le pertenecía al faraón, sus tierras le pertenecían al faraón, pero tenían pan para comer todos los días. Esto es una muestra de que ellos dependerían del faraón, así como el cristiano fiel depende de su Señor en todas las cosas. En otras palabras, no somos 100% independientes, somos dependientes, pero nuestra dependencia tiene que ser de lo alto. Tú y yo dependemos de Dios. El versículo 23 dice que José dijo a la gente: mirad que hoy os he comprado a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Aquí tenéis semilla para sembrar la tierra y del fruto daréis la quinta parte al Faraón. Las otras 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro sustento y el de vuestra casa para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: nos has dado la vida, hallaremos gracia en los ojos de nuestro Señor y seremos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley que existe hasta hoy en Egipto, por lo menos mientras escribió el libro de Génesis, destinado la quinta parte de las cosechas para Faraón, excepto la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Ahora, ¿por qué las tierras de los sacerdotes no iban a ser vendidas y por qué los sacerdotes no iban a ser también colocados como siervos? Recordemos que el faraón, a pesar de haber conocido la verdad, de haber conocido a José y de haber conocido al Dios de José, Faraón había decidido tener su propia religión ancestral y tenía sus sacerdotes.
Y aquí hay una enseñanza de libertad religiosa. Tú y yo podemos impartir lo que hemos aprendido, pero no podemos obligar a nadie a aceptar nuestras convicciones. Ese será el trabajo del Espíritu Santo. ¿Se convirtió el faraón? No lo sabemos. Muchas sorpresas encontraremos en la patria celestial. Y José era respetuoso a las religiones que estaba a su alrededor. Y dice que, versículo 27, así Israel habitó en Egipto, en la tierra de Gosén, adquirieron propiedades y allí se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Ya a partir del versículo 28 comienza la parte final de este capítulo. Dice, Jacob vivió 17 años en Egipto, así Jacob vivió 147 años. 17 años de tranquilidad, de paz, de crecimiento, de desarrollo, de seguridad, de saber de que Dios estaba proveyendo para ellos. Cuando se acercó el tiempo de su muerte, entonces Israel llamó a José y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y me muestres tu favor y tu lealtad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Esta expresión, colocar la mano en el muslo, puede tener una doble interpretación, pero yo voy a utilizar aquí la que yo considero que es la más adecuada. La otra no la voy a mencionar. Parece ser que la expresión colocar la mano en el muslo no era el muslo, sino el hombro o aquí la parte del lomo de una persona, donde se representaba la autoridad, donde se representaba el liderazgo. Abraham había hecho lo mismo con Eliezer. Colocar la mano en esta parte del cuerpo era una demostración de lealtad, de respeto y de responsabilidad a un juramento. Era una palabra de honor que se estaba dando. Por lo tanto, Jacob le solicitó a José que le diese o le hiciese una promesa y que después de su muerte esa promesa no se rompería. ¿Y en qué consistía? No me entierres. En el momento en que yo muera, no permitas que mi cuerpo sea enterrado en la tierra de Egipto, sino que cuando yo duerma, así lo dice, duerma, porque la muerte es como un sueño, nadie se va al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. Eso se inventó en una época extrabíblica, es decir, que no tiene fundamento bíblico, y Jacob dice, cuando yo duerma, me llevarás de Egipto y me sepultarás con mis padres. Y José respondió, yo haré lo que tú dices. José le prometió a su padre, e Israel dijo, júramelo. Y él juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Esta expresión, la cabecera de su cama, según el texto original, no se está refiriendo a la cama donde dormía, sino donde Jacob se recostaba. Y hay quienes piensan que él se recostaba en su bastón, como una muestra de reverencia, como una muestra de humildad, como una demostración de humillación y de dependencia. Jacob sabía que iba a morir, que iba a descansar, pero estaba tranquilo y confiado de que había educado, en este caso a su hijo José, de tal manera que José no rompería su promesa. Y bueno, hasta aquí llega nuestro capítulo por el día de hoy. Esperando que las enseñanzas que les he desglosado o he enumerado hayan sido de gran bendición para tu vida. Continuaremos mañana, así que no te pierdas el capítulo 48 por aquí, por Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y recuerda, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte estos mensajes con otras personas. No me voy a ir sin leer los comentarios y saludar a las personas que nos escribieron en el video anterior. Claudia González dice, gracias pastor por aclararme las dudas. Tere Vázquez dice, amén, amén, gracias pastor. William Lindo, muchas gracias pastor Suárez por su explicación de este capítulo. El Todopoderoso lo cuide y lo bendiga en su ministerio. Bustamante Elsa María dice, gracias a Dios por este nuevo día y darnos la oportunidad de escuchar su palabra que es fiel
y verdadera. Alfonso Pereira dice: hola, buen día, pastor, bendiciones. Cada día escucho y veo el video por YouTube. Cada día está más importante la explicación de la palabra de Dios. Mayra Enrique nos escucha y nos ve por primera vez. Dice: gloria a Dios. Es una bendición haberle encontrado. Dios le bendiga, pastor. Milian Quispe, muchas gracias por ayudarnos a comprender la Escritura, a reconocer que cuando Dios promete algo, lo cumple a su tiempo. Ernesta Benítez: siempre estoy pendiente de esta explicación tan clara y precisa. Gracias, pastor, por ocuparse y darnos su tiempo. Que Dios le bendiga. Rubicela Roque: gracias, pastor, porque nos anima a seguir leyendo la palabra de Dios. Excelente explicación, hermosa enseñanzas de vida. Y por último tenemos a Magna Altamirano, que dice: gracias, pastor, estamos aprendiendo más con su explicación. Muchas bendiciones. Saludos desde Perú, Trujillo. Así que con estos mensajes me despido por el día de hoy. Será hasta mañana. Capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra.
Y José dijo al pueblo, He aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, La vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, Haré como tú dices. E Israel dijo, Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama.